Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, un espacio dirigido por Juan Ignacio Grande y presentado por Clara González. Este es un programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, y aquí desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. En los programas anteriores comentábamos el contexto histórico del pontificado de Achille Ratti, el Santo Padre Pío XI, durante los años 1922 a 1939. En una Europa muy convulsa, hablábamos de las respuestas desde el magisterio social de la Iglesia a los desafíos producidos por el comunismo, los regímenes totalitarios y la crisis de los estados liberales. De forma particular, la aparición de la segunda gran encíclica social, la 40º Anno, publicada el 15 de mayo de 1931. Hoy comenzamos en cambio a abordar el siguiente pontificado, el de Pío XII, el cardenal Eugenio Pacelli, que abarcó un periodo de 19 años, desde el 2 de marzo de 1939 hasta el 9 de octubre de 1958. Para ello nos acompaña hoy Jesús Cogollos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Claves de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y al que ustedes ya conocen de anteriores programas. Jesús, sobre Pío XII se suele empezar hablando de los regímenes totalitarios y de la Segunda Guerra Mundial que marcaron su pontificado, sin ninguna duda, pero si te parece, podemos comenzar comentando los aspectos más destacados de su propia personalidad y cómo llegó a ser elegido sucesor de San Pedro. ¿Qué aspectos podemos destacar de Pío XII? Buenas tardes, Clara, y todos nuestros oyentes. Pues sí, hoy avanzamos en nuestra historia del magisterio social de la Iglesia, entrando en un nuevo pontificado, ¿no? A partir de 1939. Eugenio Pacelli había nacido precisamente un 2 de marzo del año 1876, por lo que fue elegido precisamente ese día del año 39, es decir, a la edad de 63 años. Él había nacido en Roma. Era el tercero de 4 hermanos, de una familia acomodada, de clase media, pero ligada estrechamente al Vaticano desde generaciones anteriores. Digamos que su familia era habitual, formaba parte de la administración seglar que presta servicio en la Santa Sede. Su abuelo, Marco Antonio, había ejercido como sustituto del Ministerio del Interior, se llamaba así, entre 1851 y 1870. Era un cargo administrativo, ¿no? Durante el pontificado de Pío IX. Y había recibido, además de la Santa Sede, un título nobiliario. Esto, el abuelo de Eugenio Pacelli. Uno de sus hijos, el tío de nuestro protagonista, Ernesto, había ejercido también su carrera en las finanzas vaticanas. Y el padre de Eugenio, Filippo Pacelli, había sido abogado consistorial. Hablamos en un programa anterior de que en 1917 se había promulgado un nuevo código de derecho canónico, ¿no? En la época de Benedicto XV. Bueno, pues precisamente Filippo Pacelli, el padre de Eugenio, había participado como consejero en la redacción del mismo. Bueno, la familia Pacelli tenía firmes raíces cristianas y Eugenio recibió en su infancia una sólida educación religiosa. De alguna manera se ha comparado, es habitual, ¿no?, en los libros sobre historia de la Iglesia, un poco comparar el carácter de Pío XI, de Ratti, un poco, pues, mucho más impulsivo se le llama, ¿no?, de temperamento mucho más marcado, mientras que a Eugenio Pacelli, al futuro Pío XII, se le pone como un papa mucho más tímido, más reservado,
más preocupado de no irritar a nadie. Bueno, en realidad sí que es verdad que las fuentes parecen indicar que era una persona que no establecía relaciones de amistad con todo el mundo, ¿no? Era más reservado, eso sí parece que ocurrió. El caso es que en el hogar familiar fue donde el niño Eugenio forjó su carácter, ¿no? Adquirió las virtudes cristianas, porque desde el principio formó su forma de vida, ¿no? Adquirió la virtud de hacerse una santa violencia a sí mismo, ¿no? Guiado por una piedad muy ferviente a Dios. Él desarrollaba consigo mismo la mortificación y la penitencia en las cuestiones más cotidianas, ¿no? Y esto luego, esta forja de su carácter se pondría de manifiesto en sus años de madurez, ¿no? Por ejemplo, es relativamente célebre, relativamente conocido para los que han estudiado su pontificado, que durante los años de la Segunda Guerra Mundial, que abordaremos posteriormente, bueno, en medio de tantas preocupaciones, de tantos conflictos, bueno, el Papa Pío XII llegó a pesar solo 57 kilos, ¿no? Lo que era absolutamente desproporcionado para una persona como él, con su contorno, que él medía 1,82 metros de altura, ¿no? Y esto era debido a su exigente forma de vida. Él se autoimpuso en esos años unos horarios de trabajo muy exigentes, tenía un acendrado sentido de la responsabilidad en todo lo que hacía. De hecho, los médicos que le atendían decían que llevaba una vida inhumana, ¿no? O sea, para el contorno y para su físico, ¿no? Bueno, Eugenio Pacelli, como digo, esto es debido a que él forjó su carácter desde bien pequeño, ¿no? Comenzó los estudios eclesiásticos a los 18 años, se doctoró en filosofía y teología, luego realizó también otros doctorados en derecho canónico y civil. Habló correctamente el francés, el inglés y el alemán. Es decir, era una persona con una cierta formación. Y ya con sus antecedentes familiares sabía perfectamente dónde estaba cuando llegó a ser papa. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo es que Eugenio Pacelli ingresa a la Administración Vaticana? Pues un poco por tradición familiar, ¿no? De su abuelo y de su tío y de su padre. Él había estudiado Derecho y por lo tanto su lugar era próximo a la Secretaría de Estado. Entró como oficial menor de segundo grado, un cargo pues bajo en la escala administrativa. Después como minutante, que era otro cargo. Esto fue en tiempos del cardenal Merry del Val, del que hablábamos en un programa anterior. Poco a poco fue convirtiéndose en un experto jurista, sobre todo en derecho canónico, y de hecho le ofrecieron en un momento determinado dar lecciones de derecho público eclesiástico en la Academia Pontificia, ¿no? Bueno, estamos en unos años de primera madurez, primeros años del siglo XX. Más cosas que podemos destacar, bueno, pues que, por ejemplo, también desarrolló labores pastorales, ¿no? Por ejemplo, ejerció de conciliario en la casa de Santa Roca, donde acudían jóvenes obreras. Le solicitaban frecuentemente predicar en distintas parroquias de Roma, es decir, él adquiere un cierto dominio en esos años de primera madurez, hasta que San Pío X le nombra sustituto de la Secretaría de Estado en 1911 y al año siguiente prosecretario. Ahí es cuando ya adquiere una cierta responsabilidad en su cargo, ¿no? En su carrera profesional. Después Benedicto XV le va a nombrar secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos. Esto ya es el año que comienza la Primera Guerra Mundial.
Es muy importante la experiencia que él tiene en la Gran Guerra, porque luego marcará mucho lo que va a suceder después, a partir del 39. Y aquí, en la Secretaría de Estado, realiza una labor de primera mano, lleva a cabo múltiples iniciativas humanitarias y pacificadoras, que era un poco la política que el pontífice de Benedicto XV le ordenaba, ¿no? Esto sería muy importante para su experiencia posterior. Comentábamos también en un programa anterior que durante la Gran Guerra, Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII, había sido nuncio en Alemania también. Sí, porque fíjate, a los estudios de Derecho, a la puesta en práctica a través de como prosecretario en la Secretaría de Estado, Benedicto XV une después, que le consagra obispo, ya en el año 1917, y efectivamente le envía a Alemania como nuncio. En Alemania en ese momento la minoría, los católicos eran minoría, ¿no? Y no había nunciatura en Berlín, sino en Múnich. Y allí fue Eugenio Pacelli, porque Baviera era el único estado alemán que mantenía relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El caso es que él aterriza en la nunciatura de Baviera, y desde allí va a ejercer una labor importante en apoyo del pontífice, desarrollando, trabajando, podemos decir, en la redacción de las propuestas de paz que el Papa envió a los gobiernos de los estados beligerantes durante la Gran Guerra. Hablábamos anteriormente de todos los intentos que Benedicto XV impulsó para promover una paz justa entre todas las partes, ¿no? No fue escuchado, pero él elaboró varios documentos. Bueno, por supuesto, solicitó la participación del nuncio en Baviera, ¿no? Y después de la Guerra Mundial, ya en junio de 1920, ya sí fue nombrado nuncio en Berlín. Se abrió la nunciatura en Berlín, y aquí Eugenio Pacelli impulsa los concordatos con Baviera y con Prusia, que eran muy importantes, ¿no? Y aquí alcanza ya un prestigio relevante en los entornos diplomáticos, ¿no? Hasta el punto de que en Alemania se le propone y se le nombra como decano del cuerpo diplomático en Alemania. Es decir, él ya es una figura relevante en los círculos de la alta política europea, sobre todo de Europa Central. Ya se ha abierto la nunciatura en Berlín, y todavía él tiene que trabajar en un contexto complejo, como es la República de Weimar, donde los católicos son una minoría socialmente, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo permanece en Alemania? Pues hasta finales de 1929. Él permanece en Alemania hasta ese momento porque Pío XI ya le impone el capelo cardenalicio el 19 de diciembre de ese año. Por lo tanto, él ya vuelve a Roma. En febrero del año siguiente, 1930, entra de nuevo en la Secretaría de Estado, releva, por cierto, al cardenal Gasparri, quien poco antes había culminado las conversaciones de los pactos lateranenses, ¿no? Los pactos entre Pío XI y Benito Mussolini, que abordábamos en un programa anterior. Bueno, ahí dijimos, ahí recordábamos cómo el Papa había dispuesto de plena soberanía política territorial en el territorio vaticano, ¿no? Uniéndolo a la soberanía espiritual que la Iglesia ejercía sobre todo el orbe católico. Bueno, ahí ya entra Eugenio Pacelli en la Secretaría de Estado. Como secretario de Estado del Papa Pío XI, ya es más conocida su labor. Fue, por así decirlo, una especie de antesala hasta su elección como sumo pontífice, ¿no? Sí, parece que sí. Él ya venía con un bagaje no solo teórico, sino también práctico, porque había desarrollado ya puestos de alta representación diplomática. Por lo tanto,
ya venía con ese bagaje personal, ¿no?, en su carrera eclesiástica. También podemos decir que no queda duda alguna en los expertos que hablan sobre Pío XII, en este caso, perdón, de que ya él tenía la máxima preparación para ejercer labores de gobierno, ¿no? Estamos justo en los años, en el comienzo de la década de los años 30, ¿no? Y hay dos aspectos que yo creo que son interesantes destacar en su evolución. El primero, que él en esta década de los años 30, hasta 1939, en que va a ser nombrado elegido papa, él impulsa la firma de múltiples acuerdos concordatos con muchos estados, ¿no? Era la política que Pío XI quería llevar a cabo, la que la Iglesia necesitaba en ese momento. Y entonces él desarrolla una labor diplomática de primer nivel, ¿no?, podríamos decir. En esto llegó a ser un verdadero experto. Y luego, además, también hay un segundo aspecto en estos años de Eugenio Pacelli como secretario de Estado de Pío XI, y es que realizó muchas misiones espirituales que le permitieron conocer la realidad de la Iglesia a nivel mundial. Por ejemplo, él viaja al 32 Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires. Ahí viaja como legado pontificio, ¿no?, de 1934. Con ese viaje pasó por Río de Janeiro, por cierto, y fue recibido por el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil, algo que tenía una notoriedad importante, ¿no?, en el país brasileño. Al año siguiente acudió a Lourdes, estuvo en el 77 aniversario de las apariciones de la Virgen María, en Lourdes. Y al año siguiente, 1936, recorrió Canadá y Estados Unidos. Llegó a ser recibido por el presidente de Estados Unidos, por Franklin Roosevelt. También al año siguiente, 1937, en Lisieux, consagró la nueva iglesia dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús y fue recibido por Alberto Lebrun, el presidente del gobierno francés, también como legado papal. Esto no sucedía en Francia, que el presidente del gobierno, el presidente del Ejecutivo, recibiera al delegado pontificio desde 1814. Es decir, que se abrieron muchos canales, muchas comunicaciones con los principales estados europeos, ¿no? Y luego en 1938, justo el año antes de ser elegido pontífice, viajó a Budapest para representar al Papa en el Congreso Eucarístico Internacional, que creo que fue el 34, si no me falla la memoria, que se celebró en Budapest. Imagino, y seguro que todos nuestros oyentes también están empezando a tener sus sospechas, que esta amplia experiencia diplomática fue tenida en cuenta en el cónclave que debía elegir un sucesor para Pío XI, ¿no? Sí, yo creo que lo destacan todos los expertos que han estudiado su pontificado y evidentemente tiene que ser un valor adicional, ¿no?, que reunía Eugenio Pacelli en ese momento, porque como decimos había tenido unos años para poner en práctica todos sus conocimientos, ¿no?, no solo en el Vaticano, sino fuera del mismo, ¿no? Era un intelectual con una sólida formación jurista y luego lo que decíamos al principio, que también tiene importancia, era una persona muy piadosa. Sabía moverse a la perfección en la curia romana, por ejemplo, también. Eran características que él reunía, ¿no? Y de hecho, el tema de sus conocimientos diplomáticos no era cuestión, porque no era una cuestión menor, porque en ese momento estamos hablando de finales a partir del 38, en que Alemania invade Austria y existe el riesgo de que se quiebre de nuevo la paz mundial, ¿no? Por tanto, hay un cierto temor en todas las cancillerías europeas de que Alemania quiera ir demasiado lejos, de que no se frene.
Bueno, en ese momento un perfil de un cardenal papable con mucha visión diplomática, pues era muy importante, ¿no? En este caso no se cumplió la famosa frase que dice: quien entra papa en un cónclave sale cardenal. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque un poco por lo que estamos comentando, ¿no? Porque él reunía ya una larga experiencia como en labores de alto gobierno y de diplomacia pontificia. Esto era muy importante, ¿no? Y efectivamente a la muerte de Pío XI, a finales de febrero de 1939, pues resulta que había un cierto clima, había un cierto consenso, podemos decirlo así. En los círculos vaticanos de alguna manera se daba a entender que el elegido iba a ser Eugenio Pacelli, ¿no? Pío XI también hizo alguna indicación en vida de que la persona para sucederle era su secretario de Estado. De alguna manera se había generalizado esa opinión, pero hay un hecho irrefutable, y es que el cónclave se cerró muy pronto. A la tercera votación, es decir, en menos de 24 horas, Eugenio Pacelli obtuvo 48 de los 62 votos de los cardenales reunidos. Había 62 cardenales, 48 le votaron. Y le votaron a la tercera votación. Es decir, que de alguna manera sí que había este clima, ¿no? Parece confirmarse que en este caso no se cumple lo de quien entra papa en un cónclave sale cardenal, ¿no? Y por cierto que su experiencia como nuncio en Alemania marcaría también otro aspecto en los inicios de su pontificado, porque él se rodeó generalmente de colaboradores alemanes, ¿no? A Pío XII se le ha acusado, esto lo veremos si no da tiempo hoy en un programa posterior, pero esto sí es interesante explicarlo. Se le ha acusado un poco de progermánico durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, desmontaremos esa acusación falsa que se le ha hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que él había sido nuncio en Baviera, como hemos dicho, luego en Berlín, conocía muy bien el mundo alemán, él hablaba la lengua alemana, y él se rodea en los primeros años del pontificado, se rodea de germanos, ¿no? Por ejemplo, las monjas, que esto es curioso, ¿no? Las monjas que dirigía Sor Pascualina eran alemanas, ¿no? Y él las llevó, habían estado con él en la nunciatura y él se las llevó a la Santa Sede ahora para hacer labores de intendencia, de limpieza, etcétera, ¿no? Y luego se rodea también de padres jesuitas que también son alemanes, ¿no? Por ejemplo, él tenía de confesor al futuro cardenal Agustín Bea, que era alemán, su secretario particular, el también jesuita Robert Leiber. En asuntos de moral familiar le asesoraba el padre Frank Hurth, y en problemas sociales, por ejemplo, Gustav Gundlach. Eran todos alemanes, ¿no? Por supuesto, junto a este grupo, él va a encontrar colaboradores directos que van a estar con él, ¿no? Como Giuseppe Pizarro y Alfredo Ottaviani, ¿no? Que no son alemanes. Pero él se rodea de gente que le había apoyado, que había trabajado con él en la nunciatura, en el periodo anterior. Y luego, como secretario de Estado, nombró a un italiano, a Luigi Maglione, a quien mantuvo hasta 1944 en este puesto, el puesto que había ocupado él, ¿no? Previamente. Y curiosamente después, al fallecimiento de Maglione, no quiso nombrar un sustituto. Él asumió personalmente esta función de secretario de Estado, que lo podía hacer perfectamente, ¿no? Él solo se rodeó de dos prosecretarios, digamos que es el puesto inferior al secretario de Estado, para que le asesoraran y para que trabajaran con él, ¿no? Nos estamos quedando apenas sin tiempo, Jesús, pero dame un breve apunte sobre el estallido de una nueva guerra mundial, el 1 de septiembre del 39, que de nuevo asoló a Europa y al mundo entero.
Pues sí, efectivamente su pontificado, el pontificado de Pío XII, queramos o no, pues está marcado por la fecha del 1 de septiembre de 1939, ¿no? De nuevo la humanidad parecía separarse del plan, del designio de Dios, ¿no? De nuevo actuaba o quería actuar al margen, ¿no? Con los horrores de la guerra. Pío XII, si tuvo algo, lo desarrollaremos con posterioridad, pero si tuvo algo, si su pontificado se caracterizó por algo, fue que luchó incansablemente por salvar el mayor número de personas perseguidas, ¿no? Que a nadie por su raza y por su religión se le apartara, se le discriminara. Este es uno de los ejes de su pontificado que no siempre ha sido puesto en valor, podríamos decir. Y esto fue lo que él vio con toda claridad, ¿no? Había que mantener de alguna manera la protección a los desprotegidos, ¿no? A los desvalidos, a los perseguidos, ¿no? Fuesen de la condición, de la raza, de la religión que fuesen. Él fue un papa que midió mucho sus manifestaciones públicas en el momento en que estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cada gesto, cada palabra que pronunció en público, él lo meditaba profundamente, ¿no? Porque era consciente de una cuestión que también había preocupado extraordinariamente a Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial, y era que sus intervenciones podían empeorar la situación de los católicos en ciertos países. Por tanto, él medía mucho la equidistancia entre las posturas de las potencias del eje y las potencias aliadas, ¿no? Sin ningún género de dudas, la actitud de Pío XII fue por este lado, ¿no? Fue conciliadora, fue mediadora, intentar hacer de puente de entendimiento entre las potencias europeas, ¿no? Primero europeas y luego ya de otros continentes, ¿no? Y en medio de una situación tan grave para la humanidad entera, como fue pues la Segunda Guerra Mundial, el Papa trabajó incansablemente por mejorar y salvar la vida de millones de personas. Ahora la apertura de los archivos vaticanos lo ha puesto de manifiesto. Era algo que ya se decía, pero se ha confirmado, ¿no? La labor de Pío XII fue incansable por sacar del horror de la guerra a la mayor cantidad de gente posible, independientemente de su raza, de su religión, porque son hijos de Dios, ¿no? Antes de que nos desveles muchos más datos que seguramente abordaremos en programas posteriores, tengo que poner fin a esta primera parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. En el próximo programa hablaremos de la actitud de Pío XII ante los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora dejamos a nuestros oyentes con un pequeño espacio para reflexión y después volveremos con la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, Dios te salve, Dios te salve María, Dios te salve. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Ya estamos de vuelta con la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala, en el que desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Hoy nos acompaña el profesor Aurelio Gallego, especialista en filosofía del derecho y pensamiento político, con quien queremos hoy profundizar en un tema clave de nuestro tiempo, sin duda: la influencia de las ideologías en los jóvenes y la capacidad de la doctrina social de la Iglesia para ofrecer una mirada más verdadera sobre la persona, la política y el bien común. Muchos jóvenes hoy están muy implicados en diversos debates políticos, pero al mismo tiempo, creo, profundamente desorientados moralmente. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuál sería tu análisis? Lo primero, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Un placer estar aquí en este programa, en esta entrevista, poder comunicar, así lo espero, algún tipo de información, principio o verdad que derive de la doctrina social de la Iglesia y que nos sirva a todos para una reflexión compartida, una reflexión que yo creo muy necesaria en momentos ciertamente como son estos, que son tiempos de incertidumbre. Yo creo que si algo, digamos, caracteriza el momento que estamos viviendo, nuestro presente, es esta incertidumbre, esta inseguridad, donde lo que se daba ya por establecido, por presupuesto, lo que parecía ya inamovible, pues vemos que no es así, que participa de la fragilidad de lo humano, que está puesto en cuestión, que tiene muchas grietas, que, utilizando la metáfora pues del barco, pues hace aguas. Y ciertamente es en este momento cuando surgen las mejores y más importantes preguntas y las grandes cuestiones, como la que ahora se plantea. Lo primero, a mi modo de ver, lo primero que hay que decir es que ese compromiso por el que me preguntabas de los jóvenes, aunque pueda ser confuso, hay que decir que en sí mismo es bueno. Yo lo veo como algo positivo, algo que está bien. Durante décadas y décadas, como profesor y como padre y como ciudadano, he podido ver cómo en la juventud reinaba un espíritu radicalmente conformista. Y el conformismo no es nada bueno, el conformismo es malo. El conformismo, de hecho decía Hannah Arendt, que es la otra cara del nihilismo. Y como durante décadas, decía, los jóvenes han vivido de un modo muy conformista la situación política y social de su tiempo, en el que se veían a sí mismos, creo yo, como que participaban de una cinta transportadora. Solo había que subirse a esa cinta transportadora para dejarse llevar, digamos, de un modo que, con una expectativa de que iban a vivir cuanto menos igual y presumiblemente mejor de lo que habían vivido sus padres. Entonces simplemente la cinta transportadora funcionaba, esa promoción social y profesional, económica, funcionaba y nada más. ¿Para qué molestarse en más preguntas o hacerse planteamientos alternativos a lo ya existente cuando todo parecía, insisto, en este adverbio, parecía ir bien, pero no era así. Y ahora lo único es que se ha puesto de manifiesto. Que esta inquietud pueda ser confusa, bueno, lo vamos a ver. Esto es lo que yo creo, ¿no?, que puede ser interesante analizarlo. ¿Qué sentido pueden estar siendo sujetos de una manipulación ideológica o digamos, de una polarización? Pero tenemos que verlo. Yo creo que no debemos precipitarnos en hacer un análisis demasiado rápido sobre esta cuestión. Cuando a veces miramos al siglo XX, ¿no?, al siglo pasado, como el gran siglo de las ideologías, quizá nos ciega un poco a ver que hoy también estas ideologías siguen teniendo mucha fuerza y han crecido mucho entre los jóvenes. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, recuerdo un famoso libro de los años 70 de Gonzalo Fernández de la Mora que se titulaba El crepúsculo de las ideologías. Era un lugar común en torno a en el último cuarto del siglo XX, predecir o pronosticar el fin de las ideologías.
Bien, no ha sido así, ciertamente es más bien lo contrario. Hay un revival, hay una especie de vuelta con fuerza del pensamiento ideológico, que habría que ver qué es el pensamiento ideológico. Yo creo que esto es muy importante, intentar clarificar este término, porque también nos va a servir para deslindar claramente el pensamiento ideológico del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social católico. El pensamiento ideológico es un pensamiento que se construye a partir de ideas que no nacen de la experiencia, que no nacen de la observación de la realidad, que tienen esta connotación racionalista y que parten de una idea a partir de la cual se intenta explicar todo y se intenta transformar la realidad conforme a la lógica de esta idea precebida. Podríamos decir que esta es la ideología. Yo citaba a una autora que me gusta citar mucho, que es Hannah Arendt, que decía: la ideología es exactamente eso, la lógica de una idea y su intento de transformar la realidad conforme a esa lógica de una idea que se absoluta. Bien, esto es, en este sentido, hay ha vuelto con fuerza el pensamiento ideológico, un pensamiento que intenta moldear la sociedad como si fuera plástico, barro, arcilla, conforme a lógicas de ideas que hay que decir que han devenido cada vez más absurdas. El paradigma de lo absurdo, de ideas que se han vuelto literalmente locas, pues es lógicamente la ideología woke, esta ideología que plantea que digamos, la naturaleza no es que sea moldeable, la naturaleza humana es que es inexistente, de tal manera que todo es fluido, los géneros, hombre, mujer, padre, hijo, todo se disuelve en una especie de magma absoluto que disuelve todo orden, ¿no? Y toda estructura más o menos fija o estable de lo natural, tanto en el orden de lo humano como de lo social o político. Bien, esta ideología ha tenido mucha fuerza. Yo tiendo a pensar prácticamente que sin embargo, a su vez anuncia, ahora sí creo, el fin de las ideologías, en el sentido de que yo creo que ha llegado al fin de lo absurdo, que es difícil avanzar más allá en la irracionalidad de este tipo de planteamientos. Y si me permiten los oyentes, la paradoja de la irracionalidad de este racionalismo que no hace caso de la experiencia, que no hace caso, en definitiva, de una inteligencia que vive y que se alimenta de la realidad. Esto yo creo que ha hecho una crisis definitiva, pero con esto también hace crisis, por decirlo de alguna manera, nuestro propio modelo social y político. Es decir, si esta ideología ha ido, digamos, configurando, ha ido permeando nuestra vida social, pues en la medida que esta ideología hace crisis, quiebra, pues también pone en crisis y en quiebra el modelo, el tipo de vida social que se ha impuesto y que ahora mismo está afectando a los jóvenes. De aquí creo yo que nace esa inquietud en parte sorda, en parte confusa, en la que nuestra juventud se halla. Esa inquietud que le hace buscar, a veces de un modo precipitado, a veces de un modo poco maduro, porque claro, si estamos hablando de jóvenes, sería también un poco absurdo, todos hemos sido jóvenes, pensar que las cosas que van a, digamos, a las que se van a adherir o que intuitivamente están buscando, en parte a ciegas, pues van a tener el rasgo de la madurez que no corresponde a su edad. Pero como decía al principio, y aquí yo creo que los adultos tenemos una labor que hacer, y los que de algún modo portamos y somos transmisores y comunicadores de una sabiduría no ya centenaria, sino milenaria, como es la de la Iglesia, que es madre y maestra, pues tenemos, digamos, una labor y una misión de primerísimo orden. Los jóvenes, yo creo que en la medida en que haya una sinceridad y una honestidad en su búsqueda, en su anhelo de encontrar respuestas, de encontrar una alternativa al modelo social que está en crisis y que, como decía antes, hace aguas, pues pueden acoger
y están llamados a coger, y seguro que es así, y ya está ocurriendo, esa sabiduría profunda, esa tradición sapiencial de la cual la Iglesia Católica es portadora. Este momento ha tenido un boom muy importante, digo, me refiero a los jóvenes concretamente con el último disco de Rosalía. Pero más allá de eso, este revival de las ideologías, como mencionabas, puede reflejar en el fondo una crisis más profunda sobre qué es la persona, no solo que los jóvenes se pregunten acerca de ello. Claro, es una crisis del tiempo, es una crisis de la época que nos ha tocado vivir, pero como buena crisis epocal encierra una crisis de lo humano, es una crisis de la identidad, es una crisis de la respuesta a la pregunta inevitable y connatural a todo ser humano, es de ¿y yo quién soy? ¿Y para qué estoy? Es decir, evidentemente por el sentido de la vida. Naturalmente que conlleva. Y yo en esto sí que me atrevería a decir que se empieza a intuir una alternativa, una disyuntiva que en cierto modo excluye una tercera opción. Me explico. Que la alternativa es entre sentido religioso e ideología, o ideologías en plural, o búsqueda de un orden, digamos, que está más allá de lo creado por el hombre, o lo creado, o aquellas ideologías que no dejan de ser productos del hombre, y que son productos fabricados por ciertas personas, ciertos grupos, pero que no dejan de ser más que productos humanos, puramente humanos. Y yo creo que esto es lo que ya está agotado. Es decir, se busca una alternativa de, a algo que sea más grande, que dé sentido, que dé cabal respuesta a las preguntas más fundamentales a las que aludíamos hace un momento. Y en este sentido yo creo que la alternativa es esta. O sentido religioso de verdad, que también puede pervertirse, pero en principio es la alternativa, o productos ideológicos que cada vez más aparecen entre los jóvenes como una mercancía averiada, inservible, que no da respuesta realmente a los anhelos y al deseo del corazón, anhelos y deseos que son inevitables, que son consustanciales a lo humano. Aquí puede surgir quizá también un temor a que se instrumentalice la doctrina social de la Iglesia para fines políticos, ¿no? ¿O ha existido siempre? Ha existido siempre. Ha existido siempre. Jesús lo vivió en su época y durante 2000 años, e inevitablemente será así. Es decir, no hay verdad que no sea susceptible de ser manipulada, corrompida, instrumentalizada. Toda la verdad. Ahora bien, vamos a dejar de proponer y de arriesgar un principio, una verdad, porque sea susceptible de ser manipulada, en absoluto. Lo que habrá es que luchar e insistir por la pureza, digamos, de ese principio, de esa verdad. Y eso, digamos, arriesgando, y todos arriesgamos. Quiero decir que yo ahora mismo, a lo mejor sin querer, puedo estar desvirtuando principios, porque en todos nosotros hay elementos de subjetividad y hay elementos marcados por nuestro tiempo histórico. Hablamos desde una época, hablamos desde una condición existencial, y esto es inevitable. Dicho lo cual, nosotros los católicos tenemos una gran ventaja, y es que nos movemos en términos en que, digamos, hay una fundamentación objetiva que nos viene dado por la tradición y el magisterio. Y eso, pues dentro del ámbito, dentro de las posibilidades de equivocarnos, de errar, incluso de manipular, que a todos nos puede ser inherente, al mismo tiempo hay un punto objetivo que salva esa posible, digamos, tergiversación del mensaje y de la doctrina. Y en todo este contexto que comentábamos, ¿cómo puede ser y por qué
puede ser relevante la doctrina social de la Iglesia hoy? Yo lo comentaba hace un momento. Yo creo que los católicos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos la inmensa fortuna, por gracia, de ser portadores de una sabiduría secular, multisecular. En principio, evidentemente, nosotros podemos fijar el inicio de la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum en 1891, León XIII, y es verdad, pero al mismo tiempo esa doctrina social de la Iglesia es obvio que nace de toda una tradición sapiencial que encuentra su origen en los evangelios, pero que tiene un desarrollo en los padres de la Iglesia, en toda la teología medieval, especialmente con Santo Tomás de Aquino, a la cual León XIII, doctrina a la cual y teología a la cual León XIII no dejó de remitirse, pero que incluso si se me apura, es todavía de una doctrina que se nutre de toda la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, de los libros sapienciales, pero todavía más de la filosofía griega. El propio Juan Pablo II siempre remitía a toda la sabiduría que procedía de Aristóteles, como a su vez lo hizo la teología, la mejor teología medieval, pero incluyase también a Platón, al pensamiento estoico. Es decir, que de algún modo el magisterio de la Iglesia recapitula la gran sabiduría de todos los tiempos, de la tradición occidental, pero también en parte semítica, vía Antiguo Testamento, y que ha sido cribada y verificada a lo largo de los siglos. Hay una verdad profunda que además tiene, evidentemente, no solo este origen cultural y sapiencial humano, sino que está elevada, digamos, y especialmente clarificada e iluminada por el Evangelio y por lo tanto por una revelación con mayúscula. De tal manera que hay una verdad sobre el hombre profundísima que estamos llamados a proponer, y como es una verdad muy, muy, muy antigua y muy, muy nueva, y hay que subrayar tanto lo uno como lo otro, tanto su radical novedad como su radical antigüedad. ¿Por qué? Porque es una verdad primigenia, es una verdad constitutiva, es una verdad que ilumina al hombre de todos los tiempos en cada momento histórico, en cada circunstancia y en cada situación, porque esta es su potencia, esta es su grandeza, que no importa en qué tiempo se proyecte esta verdad sobre el hombre, que siempre va a resultar iluminadora. Es una verdad que no pasa de moda. Está siempre de moda, inevitablemente, aunque sea seguida por una inmensa minoría. Desde luego. Frente a la lógica ideológica, ¿qué es lo que propone la doctrina social acerca de la persona y el bien común? Pues yo me atrevería a decir que ante una o frente a una propuesta ideológica, la doctrina social de la Iglesia lo que propone es 2 puntos. La realidad que tiene forma de bien, la realidad que se expresa como verdad, que se expresa como belleza, que se expresa como una vida buena y virtuosa, pero es la realidad. Lo que se propone justamente frente a lo ideológico, que es un constructo hecho por la mente humana, lo que propone es un desvelamiento de lo real, una iluminación de lo real. ¿De lo real en qué sentido? De lo real en su profundidad, de lo real en lo que cuando atraviesa y va más allá de la apariencia de las cosas. Es un desvelar de qué está hecho el hombre y para qué está hecho el hombre, y la realidad, cómo la realidad, por ejemplo, social y política, supone una verdad que tiene que ver cómo todo, y subrayo todo, está hecho para el bien del hombre, pero del hombre concreto, del hombre individual, pero a su vez y al mismo tiempo el bien de ese hombre, de ese concreto individual para el cual existe la sociedad política, existe la familia, existe el orden social. A su vez el bien de ese hombre concreto individual, decía, está para el bien común. O sea, uno se realiza, uno se completa, uno alcanza la plenitud de lo humano, de su naturaleza humana, cuando da de sí,
cuando se ofrece al otro, cuando sabe que su vida no ha de ser malgastada, ni tirada, ni desperdiciada, sino cuando se vive en una entrega comunicativa, en una donación incondicional, donde uno verifica que cuanto más da de sí, más crece, que cuanto uno más se pone en función de los otros, del semejante, del prójimo, de la comunidad política, de la patria, pues uno encuentra que curiosamente más se llena, más se cumple y más sentido y felicidad conlleva a su vida. Para mí, si me lo permite Elio, si me lo permiten los oyentes, la doctrina social de la Iglesia también es una manera de estar en el mundo, un estilo de vida, un lifestyle, como se le llama ahora en las redes sociales. Y miro a mi alrededor y veo que quizá este estilo de vida sigue siendo un poco desconocido entre los jóvenes. Lo veo en los jóvenes universitarios que tengo alrededor, en mis primos pequeños, incluso en mis amigos. ¿Por qué crees que es tan desconocido? De hecho, respecto de lo que apuntas, si la doctrina social de la Iglesia no fuera expresiva de hombres y mujeres que viven de una determinada manera, no dejaría de ser un producto ideológico. Sería un esquema de pensamiento más o menos loable, más o menos bien intencionado, pero se movería a ese nivel puramente de ideas. Y no es esto, naturalmente. Si no existen hombres y mujeres que viven de una manera que es justo como decía antes, en el fondo, con este horizonte de bien común, con este horizonte de que la vida lograda, la vida buena, la vida bella es aquella que se pone al servicio de algo más grande que uno mismo, sería, pues eso, puro pensamiento, no iría más allá de un ideal, pero que no sería real. Y por lo tanto, yo decía antes, y las ideas se verifican en la realidad y en su correspondencia con lo real. Y por lo tanto la doctrina social de la Iglesia o es expresiva de una realidad vivida o sería, en el fondo, otra impostura. Pero hay que decir que esta forma de vida existe, pero como todo lo verdadero existe, pues en la discreción de lo cotidiano, en la discreción de la humildad de las personas, pero primero existen personas. Yo vengo de un viaje a México donde he conocido personas que realmente cambian el mundo. Es una cosa increíble como del infierno, por ejemplo, de favelas en Brasil, pues construyen templos y templos bellísimos, y construyen hogares y hogares limpios, pulcros. Es increíble lo que hace la humanidad, lo humano cuando es iluminado y acompañado y sostenido por la gracia. Pero luego, al margen de estas personas que son extraordinarias y que no puedo decir, bueno, yo es que vamos, juegan en otra liga y yo soy un pigmeo, pero cuánto hombre, cuánto mujer que se casan, que tienen sus hijos, que trabajan día a día por sacarlos adelante, por mantener sus matrimonios, o están ayudando y sosteniendo a sus padres mayores, o se acercan por los hospitales para ver enfermos, en fin, cuánta entrega silenciosa, generosa, callada. Siempre, es verdad, es un lugar muy común, pero siempre me gustó esa frase que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y es verdad, o sea, por conocida que sea esta idea, es verdad. Y los bosques crecen, es verdad que tiene este carácter siempre discreto. Y luego también, hay que decirlo, y no pasa nada, es decir, hasta el mejor trigo, nos toque hasta la segunda venida de Cristo, pues hasta el mejor trigo va a tener su mezcla con su cizaña, como nos ocurre en el corazón a todos nosotros y en todas las cosas de lo humano. Y yo creo que una de las cosas, cuando uno madura,
también madura en no escandalizarse del carácter mezclado a veces del bien con algo de mal. Siempre va a haber algo de defecto, algo no todo purificado. Decía el evangelista San Juan, quien dice que no peca miente. Y eso es así, nosotros siempre partimos de esta humildad. La doctrina social de la Iglesia incorpora esta verdad del hombre, incorpora la verdad de que cuando comenzamos, siempre que vamos a la Santa Misa, empezamos haciendo el gesto de yo pecador, y esto no invalida la doctrina social de la Iglesia, no invalida la propuesta católica, no invalida a los que planteamos la necesidad de un regreso a esta sabiduría ancestral que nos comunica la Iglesia, sino que al revés, da explicación y esperanza al mal del hombre, a la debilidad, al pecado, empezando por el de cada uno de nosotros, por el propio nuestro. Por lo tanto, nosotros la doctrina social de la Iglesia no es un modelo nunca perfecto y acabado, ideológico en el fondo, de un orden social donde el mal va a quedar extirpado. No. Es un modelo que hace cuentas con que el mal existe, con que el mal tiene que ser combatido, hay que saber luchar, hay que saber que hay un enemigo, con mayúsculas, de la naturaleza humana, como decía San Ignacio, que por lo tanto estamos siempre sujetos en nuestra debilidad pues a la tentación, y que al mismo tiempo hay una gracia, una fuerza más poderosa, infinitamente más grande que todo ese mal, que es enemigo de la natura humana, como decía San Ignacio, y que en este sentido la esperanza, nuestra esperanza, la esperanza de todo hombre, pero también la esperanza para el orden social, para el orden político, para el conjunto de las naciones, está muy bien fundada. Pues con este mensaje tan motivador, en mi opinión, llegamos al final de este nuevo programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Gracias, Elio, por poner un poco de luz sobre esta relación tan necesaria como son los jóvenes y el auge de las ideologías. Y la doctrina social de la Iglesia, por supuesto. Gracias también a vosotros, queridos oyentes, por estar ahí un viernes más al otro lado de las ondas, y gracias sobre todo a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Os recuerdo que podéis volver a escuchar este y todos los programas en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, o podéis solicitarlos en el correo pedidosdeprogramas@radiomaria.es. También podéis escribirnos a doctrinasocial@radiomaria.es o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.